Hola y bienvenidos. Hoy explico qué es el círculo gonométrico y cómo utilizarlo para representar los ángulos en los diferentes cuadrantes. Además, representaremos ángulos en grados y radianes y pasaremos de unas unidades a otras. El círculo gonométrico es una representación gráfica que se utiliza en trigonometría para visualizar y comprender las funciones trigonométricas. Usando nuestro círculo, que lo tenemos dibujado aquí, podemos representar los ángulos y además entender la interpretación geométrica de seno y coseno. Consiste en un círculo de radio unitario. Observad cómo tenemos el círculo dibujado de radio 1 y además están dibujados en vertical y en horizontal los dos ejes correspondientes que se asemejan muchísimo al plano cartesiano. Es como si este horizontal fuera el eje X y este vertical fuera el eje Y. Esto nos va a ayudar a la hora de definir el signo de las razones trigonométricas y definir los distintos cuadrantes. En el círculo gonométrico comenzaremos a dibujar los ángulos desde este punto y se lee el círculo en la dirección contraria a las agujas del reloj. De esta forma se definen los distintos cuadrantes. El primer cuadrante lo tendríamos situado entre 0 grados y 90 grados, que estaría aquí arriba. Mirad que esto, una cuarta parte del círculo, representa 90 grados. El segundo cuadrante lo vamos a tener en esta zona de aquí, que estaría comprendida entre los 90 grados y los 180 grados. El tercer cuadrante sería este y el cuarto cuadrante el último. Dar la vuelta completa al círculo, estaríamos recorriendo los 4 cuadrantes. Si cada cuadrante tiene 90 grados, si multiplicamos 90 por 4 nos da los 360 grados. Dar la vuelta entera al círculo es volver a llegar al origen y habríamos recorrido un ángulo de 360 grados. De esta forma tendríamos que 0 grados sería este ángulo. Aquí arriba tendríamos el ángulo de 90 grados. Aquí estaría el ángulo de 180 grados. 180 grados sería este ángulo de aquí. En esta parte de abajo tendríamos 270 grados. 270 grados sería recorrer el ángulo de esta forma y llegaríamos a los 360 grados. Observando los ángulos del primer cuadrante, si divido el primer cuadrante en dos partes iguales, el ángulo que se me va a estar formando ahí va a ser, si lo he dividido en dos partes iguales, 90 dividido entre 2 va a ser 45. Este va a ser el ángulo de 45 grados. Si sigo haciendo exactamente lo mismo en todos los cuadrantes, si yo divido el segundo cuadrante, este segundo cuadrante lo divido por la mitad, mirad que vamos a tener el ángulo que va a ser 90 grados más 45. Tendríamos de esa forma el ángulo de 135 grados. Sería el ángulo desde 0 hasta ese punto. Si divido el tercer cuadrante por la mitad, el ángulo que tenemos será 180 más 45 grados. Nos aparece el ángulo de 225 grados. Si repetimos lo mismo en el cuarto cuadrante, este sería nuestro cuarto cuadrante, el ángulo que tendremos será el de 270 grados más 45. Aparece así 270 más 45, que es 315 grados. Si ahora, en vez de dividir 90 entre 2, dividimos 90 entre 3, dividimos el primer cuadrante en tres partes exactamente iguales, nos aparecería el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. Si esta información la llevamos al resto de cuadrantes dividiéndolos en tres partes,
Los ángulos que se nos generan serían los siguientes. Este primer ángulo sería 90 más 30, luego nos aparece aquí el ángulo de 120 grados. El siguiente sería el ángulo de 150 grados. El siguiente sería 180 más 30, que va a ser 210 grados. El siguiente que tenemos es 210 más 30, que va a ser 240 grados. Y los que vamos a tener en el último cuadrante se van a corresponder con 300 grados y 330 grados. Mirad que acabo de dibujar en el círculo gonométrico los ángulos fundamentales, los que más se utilizan, pertenecientes a los 4 cuadrantes. A la hora de representar los ángulos utilizaremos 2 unidades: los grados, que son lo que acabamos de decir, y los radianes. Los radianes son una unidad de medida de ángulos y son muy utilizados en matemáticas. Los grados que acabamos de ver dividen a nuestro círculo gonométrico en 360 grados, en 360 partes iguales. Sin embargo, el radián se basa en el concepto de arco de circunferencia. Un radián se define como el arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Si yo trazo una circunferencia cualquiera, la tenéis aquí dibujada, con un radio R, si yo con esa misma apertura del compás trazo aquí este arco, esta distancia del radio, lo que he hecho ha sido es llevarla a esta parte de aquí. La apertura del ángulo que queda, eso va a ser un radián. Mirad que lo único que estamos haciendo para definir un radián es, en mi circunferencia, trazar un arco que tenga la misma longitud que el radio. Y estoy fijándome en qué ángulo está abarcando, y ese ángulo que abarca, esa es la definición de radián. La forma más sencilla de entender esto es fijarse en cuál es la equivalencia entre grados y radianes. Y la equivalencia es la siguiente: 180 grados van a equivaler a pi radianes. Esta es la equivalencia que vamos a utilizar. Vamos a aplicar esto a nuestro círculo goniométrico. Vamos a escribir los ángulos que ya teníamos en radianes. Vamos a empezar por la parte más sencilla. Mirad, 0 grados van a ser 0 radianes. Esto está claro. 180, acabamos de decir que esta es la equivalencia. 180 es pi radianes. ¿Vale? Ya podemos decir que este 180 va a ser pi radianes. Si 180 son pi radianes y yo me quedo con la mitad, 90 grados, ¿qué va a ser? Va a ser pi medios radianes. Mirad, cada vez que yo recorra una cuarta parte del círculo goniométrico tengo pi medios radianes. Mirad, tendré 90 es pi medios, 180 es 2 pi medios, pi radianes. Si recorro hasta 270, estoy recorriendo 3 partes. Luego 270 va a ser igual a 3 pi medios radianes. Y si recorro el círculo gonométrico completo, 360 grados van a ser pi medios más pi medios más pi medios más pi medios. Mirad, 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios. 4 pi medios, que no lo vamos a dejar así, vamos a simplificar este 4 con este 2. Luego 360 va a ser 2 pi radianes. ¿Cómo hemos dicho que obtenemos 30 grados? Dividiendo 90, que lo tenemos aquí, entre 3. Si yo divido pi medios entre 3, ¿qué me va a quedar? Pues pi medios dividido entre 3 es pi sextos radianes. En general, si yo lo que quiero es pasar de grados a radianes, voy a utilizar esta equivalencia como si fuera una regla de 3. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos los 60 grados que los tenemos aquí dibujados. Voy a suponer que quiero pasar 60 grados a radianes. La regla de 3 es la siguiente. Si 180 que lo tenemos aquí son pi radianes, 60 grados serán x radianes. Luego, x
va a ser igual a 60 por pi dividido entre 180. 60 por pi dividido entre 180. Dicho de otra forma, para pasar de grados a radianes, lo que voy a hacer siempre es multiplicar los grados por pi y dividir entre 180. Recordad, es muy sencillo. Multiplico por pi y divido entre 180. Lo que voy a hacer ahora es simplificar. Este 0 se simplifica con este 0 y el 6 que me queda con el 18 puedo simplificar 6 18avos dividiendo ambos entre 6. En el numerador, si divido entre 6, me va a quedar 1, un pi, que sería pi. Y en el denominador, si divido 18 entre 6 es a 3, luego me va a quedar pi tercios. Esto quiere decir que el ángulo de 60 grados es pi tercios radianes. Lo ponemos 60 grados, va a ser lo mismo que pi tercios radianes. Con esta técnica yo podría en mi círculo gonométrico todos los ángulos que hemos puesto en grados ir poniéndolos en radianes. Voy a poner ahora el de 45 grados. Tendríamos que hacer que x va a ser igual a 45 grados por pi dividido entre 180. De nuevo, lo repito, ya veis que pasar de grados a radianes es multiplicar por pi y dividir entre 180. Simplificamos. Podemos simplificar, el 45 lo puedo dividir entre 9 y el 180 lo puedo dividir entre 9. Me va a quedar 5pi y 180 entre 9, 20. Puedo seguir simplificando. Simplificando ahora arriba y abajo entre 5 me va a quedar que esto es igual a pi cuartos. Estamos diciendo que 45 grados es lo mismo que pi cuartos radianes. Esto va a ser igual a pi cuartos radianes. Voy a hacer un ejemplo de otro cuadrante. Por ejemplo, vamos a coger el de 225 grados. Si yo 225 grados lo quiero pasar a radianes, de nuevo, x va a ser igual. Multiplicamos por pi y dividimos entre 180. Y ahora lo que hacemos es simplificar el valor de 225 entre 180. Simplificáis y os va a quedar 5pi cuartos. De esta forma mi 225 grados es lo mismo que 5pi cuartos radianes. La pregunta ahora que os estaréis haciendo seguramente es decir, vale, pero he pasado de grados a radianes. ¿Cómo hago para pasar de radianes a grados? De radianes a grados es más fácil todavía. Lo que vais a hacer es sustituir pi por 180 grados. Y ya está, así de fácil, sustituir pi por 180. Vamos a comprobarlo. Mirad, en este primer ejemplo que habíamos hecho, tenemos pi tercios radianes. Si yo aquí, en vez de pi, pongo un 180, me va a quedar 180 dividido entre 3. ¿Que esto cuánto vale? 60 grados. Efectivamente, mirad, es que era 60 grados. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí. Teníamos pi cuartos radianes, ¿vale? Vamos a sustituir ahora este valor de pi, lo vamos a sustituir por 180. 180 dividido entre 4. 180 dividido entre 4 me va a quedar 45 grados. Efectivamente. Con este tercer ejemplo que hemos hecho aquí, 5 pi cuartos, y ahora voy a sustituir ese valor de pi por 180 y me va a quedar 5 por 180 dividido entre 4. Si hacemos esta operación nos va a quedar 225 grados, que efectivamente esos grados serán. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.